Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Son bienvenidos todos los que están en sus casas mirando. Son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Usted no viene aquí a escucharme a mí, usted viene a escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a atesorar Mateo 21, 28 al 32, y hoy la palabra nos va a hablar fuertemente, nos va a poner un espejo y cada uno vamos a mirarnos a ver cómo nos vemos, a ver cuál de los dos hijos somos, dos clases de hijos de Dios. Hay dos clases, están descritos por una parábola, salió de la boca del Señor. Entonces vamos a leer Mateo 21, del 28 al 32. Dice la palabra del Señor: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro lo dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. Vamos a orar y vamos a mirar la palabra en este día. Padre, Señor, hoy estamos acá, hoy nos inclinamos delante de ti. Reconocemos, Dios mío, que estamos descritos en uno de estos 2 hijos. Muchas veces te hemos dicho: sí haré, pero no lo hacemos, Señor. Otras veces, Señor, hemos sido indiferentes contigo, pero finalmente el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, justicia y juicio, y hemos hecho lo correcto, Padre. Pero queremos ser el hijo, Dios mío, que se arrepiente y te obedece, Señor. No queremos ser el hijo que dice a todos: sí quiero, sí voy, pero finalmente no te hace caso, Padre. Ayúdanos, Dios, en este día a mirarnos en el espejo de tu palabra, Señor, y a componernos, Dios. Para eso es el espejo, para componernos, Dios, cuando estamos mal puestos, Señor. En este día queremos mirarnos en el espejo, queremos contemplarnos y componernos si estamos mal puestos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí vemos la palabra y vemos que el Señor dice que tiene 2 tipos de hijos. En las parábolas, recuerde que son verdades espirituales descritas a través de un símil de algo terrenal. Y con esta parábola el Señor está presentando 2 tipos de hijos que Él tiene. Él tiene 2 clases de hijos. Uno que demuestra ser mejor de lo que promete y otro que promete más de lo que demuestra ser. A ver, ¿cuál de los 2 hijos somos nosotros? A estos 2 hijos se les da exactamente la misma instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Ve, ¿cuándo? Hoy a trabajar en mi viña. Esa instrucción nos la da el Padre a todos nosotros. ¿Usted se considera hijo de Dios? Esta instrucción nos la ha dado el Señor. Respondiendo, él dijo: no quiero, dijo el primero. Pero después, ¿qué hizo? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo: de la misma manera. Y respondiendo le dijo: sí, Señor, voy. ¿Pero qué hizo? No fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Obviamente el primero finalmente hizo la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad? Trabajar en su viña, en la viña del Padre. A estos 2 hijos les da exactamente la misma instrucción. Dios no hace acepción de hijos. Él nos dice a todos los mismos en igualdad de condiciones. Entonces la diferencia está en la respuesta de cada uno de los hijos. A todos se nos ha dado la misma instrucción. Notemos que aunque son hijos del dueño de la viña, el Señor no quiere haraganes. Alguien podría decir: no, pero es que es el hijo, que mande a los
jornaleros, que mande a los que contrató. ¿A quién le está diciendo que vaya a trabajar? A los hijos. O sea, el Señor no quiere hijos haraganes, Dios no quiere hijos perezosos, Dios no quiere hijos echados ahí. Es que mi padre es rico y entonces yo no trabajo. Simplemente pido y Dios me manda. No, la instrucción requiere que obedezcamos hoy. El Señor le dice, ve hoy a trabajar a mi viña. El Señor nos dice a usted y a mí, ve hoy a trabajar a mi viña. El primer hijo, aunque fue descortés, fue muy descortés, que el hijo que no quería, finalmente mostró fruto de arrepentimiento. Dice él, arrepentido, pero después arrepentido fue. Finalmente obedeció a su padre. Eso es lo que resalta aquí esta parábola. El segundo hijo aparenta una obediencia pronta. Sí, Señor, ya voy, pero no va, no va. Entonces el primer hijo representaba en ese momento en que el Señor está diciendo, recuerde que estamos en la última semana, el Señor ya está despidiéndose. Estas palabras que vamos a ver de aquí en adelante son tremendas, son de una trascendencia tremenda. El Señor está con este primer hijo está representando en ese momento a los recaudadores de impuestos como Mateo, a las rameras que se arrepintieron, a todos los pecadores con todas sus descripciones. Ahí estamos incluidos también nosotros, pero que se apartaron de sus iniquidades y abrazaron el evangelio. El segundo hijo, que aparentó obediencia en su respuesta pronta, pero finalmente no obedeció, representa a todos los fariseos moralistas de esa época, que decían obedecer a Dios, pero finalmente ni le obedecieron, ni lo conocieron, ni trabajaron en la viña del Señor. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir esto para nosotros hoy? ¿Será que hoy también estamos iguales? Este que inicialmente le dice no a la instrucción del Padre nos representa a todos nosotros. Nosotros en un tiempo no estábamos haciendo la voluntad del Padre. Hoy finalmente, yo no sé después de cuánto tiempo, estamos haciendo la voluntad del Padre. Nosotros éramos los enemigos, los gentiles, los paganos, adúlteros, fornicarios espirituales y todos los pecadores. Éramos nosotros. Pero un día cambiamos. Un día dijimos, ya no quiero ser rebelde, yo quiero obedecer a Dios, y arrepentido hoy estamos en la viña del Señor. Estamos en la presencia del Señor. El segundo hijo representa hoy a una persona en la banca de una congregación cristiana, a uno que se dice ser cristiano, pero que no permite que el Señor Jesús gobierne su vida. Se enoja cuando le dicen algo, se enoja tremendamente. A un cristiano que rehúsa obedecer a Cristo, a ese representa ese segundo hijo que dice sí, pero no hace. No hace. También representa a un predicador, tremendo predicador, dice que sí a todo lo del Señor, pero predica para agradar a la gente y no para agradar a Dios. Yo estoy decidida en este último tiempo que yo le voy a agradar es a Dios, hermano. Y algunos se pueden ofender conmigo, algunos se pueden ofender con mi esposo, por lo que se diga, por cualquier cosa, pero nosotros vamos a obedecer ¿a quién? A Dios. Que el día que el Señor nos llame a su presencia, el Señor nos diga, ¿y ustedes allá se dieron cuenta de cosas y no hicieron nada? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Nosotros no tenemos que aparentar obediencia, nosotros tenemos que ser obedientes. Recuerden que el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el ¿quién? El que obedece, el que trabaja en la viña. Hay muchos que asisten a las iglesias y son imitadores del segundo hijo. Admiten que la palabra de Dios es verdad. Ay, sí, la palabra de Dios es buena. Ay, hay que leer la palabra. Tienen intención de tomarla en serio. Algún día, todavía no. Estoy muy joven, todavía no la quiere tomar. Abran de hacer la obra del Padre. Algunos que hasta dicen, no, aquí haciendo la obra de Dios. Nosotros no hacemos la obra de Dios la hizo solamente el Señor Jesús. Nosotros obedecemos la instrucción de Dios, que es diferente. Mantienen la apariencia de religiosos, de cristianos, pero eso no es suficiente, hermano. Es necesario trabajar en la viña de Dios, en la viña de Dios.
Entonces lo que importa es vivir para Dios, obedecer a Dios, no es decir las palabras correctas, no es decir el sermón perfecto, sino obedecer a Dios, es lo que Dios nos está mandando. Nosotros tenemos que mostrar, entonces la orden es ir a trabajar a la viña de Dios. Entonces aquí viene el desarrollo de la palabra. Nosotros somos la viña del Señor. Nosotros somos la viña del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si el Señor nos manda a trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere que usted y yo hagamos en su viña hoy? Aquí viene el quid, el desarrollo de la palabra de este día. Isaías 5, 1 y 2, el Señor muestra el trabajo que Él desarrolló en la viña y que hoy tenemos usted y yo que trabajar. Dice Isaías 5, 1 y 2. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado. Dice, el cantar de mi amado a su viña, está diciendo el profeta. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había que cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y dio qué? Uvas, ¿pero qué? Amargas, nadie las puede comer. Las uvas son ricas, pero cuando las uvas están ácidas, son feitas, uno no las puede comer. Entonces, ¿qué es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer en nuestra vida para ser el hijo que le está obedeciendo a Dios? Tenemos que primero, ¿qué? Cercar. ¿Qué más tenemos que hacer? Despedregar y por último, plantar, no cualquier cosa. ¿Plantar qué? Vides escogidas. Y dice también el Señor, había edificado en ella una torre. La torre sí solamente la pone Dios. Recuerda la palabra que dice torre fuerte, es el nombre de Jehová. Él ya puso la torre. Él ya puso lo que se ve, la roca alta, donde nos ha puesto a todos nosotros, la iglesia. Esa ya está edificada. Pero usted y yo, como viña del Señor, tenemos que cercarnos, despedregarnos y plantarnos de vides escogidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Es la pregunta que hoy vamos a responder. Es lo que nos vamos a mirar en el espejo. Si hemos hecho eso, si usted y yo hemos cercado nuestra vida, hemos despedregado nuestra vida y nos hemos plantado de vides, no de cualquier cosa, usted puede plantar de cualquier cosa, de vides escogidas, es lo que tenemos que mirar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando con esta parábola? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo aprendamos en este día? El Señor Jesús nos muestra los dos tipos de hijos de Dios. Hay dos tipos de hijos. Así como hay dos caminos, hay también dos tipos de hijos. Primero, el hijo que al recibir la instrucción del padre fue insolente, se negó a obedecer inmediatamente, pero luego se arrepintió. ¿Y qué hizo? Finalmente obedeció. Eso somos nosotros. Nosotros al principio no le obedecimos a Dios, ni siquiera cuando llegamos a la iglesia. Muchos íbamos a la iglesia y seguíamos en desobediencia, en desorden, en caos. Y segundo, el hijo que prometió obediencia y finalmente nunca obedeció, no hizo nada. No hizo nada. Entonces hoy nos vamos a ver cómo comprobamos que nosotros estamos en el rango del primer hijo, que aunque al principio nos negamos a obedecer inmediatamente, luego nos arrepentimos, dimos frutos dignos de arrepentimiento y estamos obedeciendo a Dios. Amén. Entonces nuestro punto para este día es ¿cómo comprobamos que somos del grupo que finalmente obedeció la orden del Padre de trabajar en su viña? Vamos a mirar y vamos a comprobar. Vamos a ir a Romanos 6, 21 al 23. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia, mejor lo lee en su Biblia y usted se asegura de que estemos leyendo bien, que no estemos sacando el texto del contexto para formar un pretexto. Vamos a leer. En Romanos 6, 21 al 23, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas
de las cuales os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, dice Pablo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que hacer, según vimos en Isaías 5, es cercar. ¿Cómo nos cercamos? Dice, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un cerco, cercar es rodear el terreno, la finquita que usted tiene, la casita, compró un lote y va a construir una casa. Lo primero que hace es ¿qué? Cercarla. Lo primero que hace es cercarla con una cerca, con un muro, con una valla, con una lata, como sea. Usted cerca, la delimita. Realmente lo que la cerca delimita, ¿cuál es mi espacio? Y de dónde para allá ya no es mío, es delimitarla, es resguardarla. Generalmente se cerca desde dentro. Usted no ha visto que van a cercar desde afuera. Porque en una parcela donde están los herederos peleando, no admiten que usted ni siquiera le pise el terreno al otro. Entonces, ¿usted desde dónde tiene que levantar su cerca? Desde su terreno, desde su contorno. Usted no lo puede levantar desde afuera, se hace desde adentro, porque si lo hace de afuera está invadiendo terreno ajeno. Entonces tengo que hacerlo desde adentro, desde mi interior. Estos versículos se explican excelentemente en la versión Dios habla hoy. Podríamos decir que ahí terminamos el sermón y usted lo va a entender. La versión Dios habla hoy de este versículo, mire cómo dice. Es espectacular, Romanos 6, 21 al 23. Pero ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado, ¿al qué? Al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es ¿qué? La vida santa y finalmente la vida eterna. O sea, son dos cosas diferentes. Yo tengo que tener una vida santa para obtener la vida eterna. Salvación y vida eterna, lo que nos han enseñado siempre. La gente confunde salvación con vida eterna. No, necesitamos tener, primero tengo que tener la vida santa y dice, y finalmente ¿qué? La vida eterna. Y ahí porque dice, porque el pago de que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces yo tengo que cercarme siéndole útil al Señor con santidad. Me tengo que cercar con santidad. Tengo que tener pasión por la santidad. A esto se le llama fruto de arrepentimiento. Recordemos que la santidad, sin santidad, ¿qué dice? Nadie. Si usted no se acerca con santidad, hermano, olvídese. Puede durar 50 años viniendo a la iglesia y si se muere, si no está en santidad, no va a ir al cielo. Con mucho dolor le tengo que decir. El Señor es recto y Él siempre nos ha advertido, sin santidad nadie verá al Señor. Esto es una evidencia de la salvación, que la salvación se puede perder. Si usted no está en santidad, estoy en la iglesia, pero no estoy en santidad. Entonces me tengo que, para poder entrar al servicio de Dios, yo tengo que, el resultado tiene que ser una vida santa, me tengo que cercar con santidad. Recordemos que la Biblia nos salva siempre de salvación y vida eterna. Entonces, Dios quiere que nosotros finalmente nos metamos en la cabeza que nosotros tenemos que ser diferentes a los de afuera, a los del mundo. En mi caso, hace 36 años entendí que me tenía que rodear de santidad. En su caso, yo no sé cuánto. Entonces, nosotros tenemos que mirar que la salvación es aquí y ahora, pero la vida eterna es allá. Yo siempre les pongo el ejemplo del Titanic.
Muchos obtuvieron un salvavidas por un ratico, pero se congelaron en el mar Ártico y se murieron. ¿Qué tal si nosotros obtenemos la salvación? Ay, sí, yo soy cristiano, yo hice una oración de fe, yo voy a la iglesia, yo hago todo, pero no alcanzamos la orilla de la vida eterna. Nos congelamos en el mar Ártico del mundo porque no nos guardamos en santidad. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? En este mes, nosotros en la escuela ministerial estamos orando porque de verdad, siempre todos los años orando, Señor, guárdanos de las tinieblas de afuera. Sí, nosotros nos guardamos, no participamos. Me imagino que los que están acá, ninguno participa en el Halloween, es una cosa diabólica. No permita, si a su niño le van a obligar a celebrar el Halloween esta semana, no lo mande. Ya hablamos con la Moniquita y el Antonio y le dijimos, no sabemos, aunque es un colegio aparentemente cristiano, mejor no lo manden el viernes. Salen las profesoras disfrazando allá a los niños. No nos vamos a congelar participando en cosas que son paganas. Si yo soy santa, una persona que está en santidad le repugnan las cosas que son del pecado. No las resiste. Eso es una evidencia. Estoy rodeada y no me puedo salir. Yo no me quiero salir de aquí, de la santidad. Entonces una evidencia es que permanezco en santidad todo el tiempo. Santidad es apartarme del mundo y del pecado para Dios. No apartarme, pero sí, no para Dios. Yo me puedo apartar y me vuelvo ermitaña, pero no santa. Entonces yo tengo que apartarme para Dios, para servirle a Dios, apartarme del mundo para seguir a Dios, para obedecer a Dios, para seguir las pisadas del Maestro. Tenemos que seguirlo a Él. Entonces nosotros debemos entender que el pecado nunca fue recompensado. Dice que la paga del pecado, dice en nuestra versión, es la muerte. Aquí dice que porque el pago que da el pecado es la muerte. Si yo estoy en santidad, ay, claro que me equivoco, porque por naturaleza soy pecadora, me equivoco, pero enseguida yo me arrepiento. Si usted cometió un pecado, enseguida usted se arrepiente, usted siente que lo hizo mal. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no participar de las cosas que no le gustan a Dios. No quieren obedecer la orden de trabajar en la viña, lo primero que hay que hacer es cercarnos. Nosotros ahora tenemos que estar libres del pecado. El pecado queda fuera del límite de mi interior. Tiene que quedar afuera. No puedo participar del pecado. Yo entré al servicio de Dios. Yo quiero servirle. Yo quiero cercar mi vida. Yo no quiero participar en el pecado de afuera. No quiero. Entonces ahora somos libres del pecado, nos convertimos en siervos de Dios y recogemos un fruto que nos lleva a la vida eterna, que es la santificación. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo nos rodeamos nosotros de santidad? Algo práctico que les diga, porque dice, bueno, sí, pero ¿cómo me rodeo de santidad? La palabra dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe cómo? De tanto que uno mete palabra, uno ya se acuerda, ay, ¿verdad? El Señor me dijo que yo no salga de fiador por un extraño, porque algún día leí en el proverbio que no salga de fiador por el extraño. Entonces yo no me voy a poner a comprometerme por gente extraña. Ay, ¿verdad? Dios me dijo que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Yo no voy a hacer sociedad con porque esa sociedad me puede, mejor dicho, hasta acabar todo lo poquito que Dios me había dado o lo mucho que Dios me había dado. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo comprobamos que yo estoy en santidad y que estoy rodeada y que yo ya acerqué mi vida? Por algo tremendo, el mundo nos aborrece. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra. Él está orando con el Padre, el Señor Jesús. Y el mundo que es, los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una evidencia clara de que yo entré al servicio de Dios, de que me he cercado de santidad, es que el mundo ya no me quiere. Es que su mejor amiga le dijo, uy, no, qué aburrida es usted, ya no quiero ser su amiga. Ay, no me vuelva a llamar.
Es que su amigo, su hermano, hasta su padre, su madre, su hijo le dijo, no, ya no lo quiero. Ya les caemos gordos. Ya no hay empatía, no tenemos empatía. Pero si todavía tenemos empatía, hermano, mírese en el espejo, no tiene un cerco de protección, no tiene la santidad que se ve. Que se le tiene que ver, usted tiene que haber sentido el rechazo, usted empieza a sentir el rechazo y ya, oiga, no me volvieron a llamar, no me volvieron a invitar, mejor que no nos volvieron a invitar por allá, a ese relajo, mejor. Eso es una prueba, esa es una prueba de que estamos correctamente cercados, ya se nos ve la santidad. Entonces, lo primero, la primera pregunta, mírese en el espejo, ¿hemos cercado la viña con la santidad? La viña del Señor, nosotros somos la viña. ¿Usted ya se cercó con santidad? ¿De verdad? ¿Está cercado? De tal manera que ya no se le acercan los otros y dicen, ay no, qué pereza esa santidad. Entonces, comprobamos que somos los hijos que atendimos la orden del Señor finalmente, cuando nosotros como viña del Señor nos hemos cercado con santidad. Está metida aquí la santidad y ya no lo deja. Me acuerdo de un hombre que dijo que él era muy vulgar, un hombre que se congregó hace muchos años con nosotros. Se cercó tanto de santidad que un día lo sacaron de casillas, era de mal genio, y dijo, le iba a decir una grosería, pero hasta se me había olvidado la grosería. Se le había olvidado, dice, increíble, decía, increíble pastora, eso que dice uno, la tengo en la punta de la lengua, pero no me salió, se me olvidó cómo era la grosería que le iba a decir. Eso es rodearse uno de santidad, que ya uno no tiene las palabras que antes decía, las acciones que antes decía, ya se nos nota la santidad. Miremos nuestro segundo punto, de verdad si hemos trabajado, ¿cómo comprobamos que somos del grupo que finalmente obedeció a la orden del Padre de trabajar en su viña? Efesios 4, 22 al 25. Leamos Efesios 4, 22 al 25. Vamos a mirar si realmente nosotros somos de ese grupo que hemos obedecido al Señor. Efesios 4, 22 al 25 dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice ahí. Efesios 4:22 es la primera parte. ¿De qué está hablando acá? Dice, esto es despedregar, que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. De este versículo todos en esta iglesia, los que predicamos, hemos predicado alguna vez. Hemos enseñado en un ayuno, un miércoles, un domingo, porque este versículo es súper importante, estos versículos son importantes. Todos y todos no lo sabemos, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Despedregar es limpiar de las piedras que estorban en una viña. Esto estorba. El resumen de todos estos versículos es que ya no soy el mismo de antes de conocer al Señor. Antes de conocer al Señor éramos, mejor dicho, mentirosos, hablábamos mentira todo el tiempo, no hacíamos justicia, vivíamos en pecado. ¿Será que sigo siendo el mismo? Si sigo siendo el mismo, no me he despedregado, mucho menos me he cercado mi vida. Tengo que limpiar mi vida, porque mi vida ahorita, si no tengo al Señor, estaría vacía. Tengo que renovar el terreno, me tengo que renovar en el espíritu de mi mente, tengo que renovar. Muchos tienen el terreno baldío. ¿Sabe qué es un terreno baldío? Uno que no está ocupado por nadie, solo maleza.
Entonces tenemos que tener el terreno lleno de un invitado principal, que es el Señor Espíritu Santo. Mi vida tiene que estar llena del Espíritu Santo, que es quien produce en mí el querer hacer la voluntad del Padre. El Señor Espíritu Santo es el que produce en mí el querer rodearme, cercarme de santidad. Cuando usted se empieza a acercar de santidad, dice, no, ese amigo no me conviene, esa amiga no me conviene, esa charla no me conviene, esta fulana es mal hablada, yo no me meto con ella, mal pensada, no me meto con ella, se las da de muy chistoso y anda diciendo chistes flojos hasta de mi Señor, no me meto con ese, no nos vamos a meter. Tenemos que desechar la mentira del diablo, de que yo puedo ser igual a Dios. La mentira más grave que el enemigo ha metido inclusive en las iglesias es que nosotros somos dioses, que yo puedo ser igual a Dios, que yo le doy órdenes a Dios. No, nosotros nada, nosotros somos creación. A Dios le hablamos con respeto. Hoy estábamos cantando que el lugar más alto que nosotros tenemos es ¿dónde? Usted quiere ser importante, grande, póngase a los pies del Señor. A los pies del Señor. Yo tengo que aceptar que yo soy creación de Dios. Él es Dios, yo no soy igual a Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Él dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Ese es un pecado tremendo y a Eva le dijeron lo mismo. No, ¿sabe Dios que el día que coma de ese fruto vas a ser como Dios? Igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Mejor dicho, le dijo que iba a ser omnisciente, mentiroso. Algunas evidencias de que sí he trabajado en la viña del Padre, ahí están en los versículos, ¿cierto? De que me he renovado, de que yo doy el fruto de arrepentimiento, de que yo he despedregado mi viña. Entonces vamos a mirar de qué cosas tengo que haber sacado de mi viña en los versículos siguientes. El versículo 26 al 31. Usted va a mirar sinceramente si usted ha quitado eso de su vida. Sinceramente, estas piedras tenemos que sacarlas. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué hace ahorita? No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ¿qué más? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esas son las piedras que tenemos que arrancar de nuestra vida. Tenemos que quitar todo esto de nuestra vida. Tenemos que quitarla. No hay excusa para tener nada de esto. Tenemos que arrancar de nuestra vida, que es la vida del Señor, la ira. Es que no me puedo controlar, es que yo soy así. Tenemos que quitar. El Señor dice, airaos, pero no pequéis. Usted se puede sentir ira, pero no se deje dominar de la ira. Es que perdí el control y le cacheteé, le pegué, le dije y no le dije. No, usted puede sentir ira, pero el Espíritu Santo está en usted y el Espíritu Santo le controla. Resentimiento y rencor, eso es igual a amargura. Estoy resentida, amargada. Eso es igual a amargura. Tengo amargura en mi espíritu. Se tiene que salir de nosotros todo eso. No podemos tener, estas piedras tienen que salir de nuestra vida, hermano. El robo y la deshonestidad, esa es una malicia, es una maldad. Y algunos dicen, no, yo nunca he robado, yo no he ido a ningún banco a asaltar a nadie ni nada. La hojita de papel que se sacó de la oficina, eso es robo, hermano. El que no le diezma al Señor, robo. El Señor lo dice, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué, Señor? El Señor lo dice ahí en Malaquías. ¿En qué dice? En vuestros diezmos y ofrendas. No, yo no robo. La deshonestidad, todo eso es malicia, tenemos que quitarnos.
en robar tiempo, en robarle la confianza a los niños. Tenemos que tener cuidado qué robamos, en qué somos deshonestos. La pereza, nosotros no podemos ser perezosos, hermanos. Tenemos que ser diligentes en todo lo que hagamos. La pereza no es de Dios, no es. Dios, ¿usted vio alguna vez que el Señor hizo un poquito de pereza? El Señor lo tenían todo el día, 3 días predicando allá en el monte de las bienaventuranzas. No, y el Señor tranquilo, ay no, qué pereza, otra vez esta gente siguiéndome. Y lo seguían al Señor. Bello el Señor, Él nos demostró que tenemos que ser diligentes, nada de pereza. Las palabras groseras y sucias que son la maledicencia, tenemos que sacarlas. Palabras sucias tenemos que sacarlas de nuestro lenguaje, de nuestra manera de hablar. Nosotros tenemos que hablar con palabras correctas, con palabras honestas, con palabras buenas. Las blasfemias, cuidado con blasfemar al Señor Espíritu Santo. Cuidado. Cuidado con eso que pasa allá en Estados Unidos de mujeres diciendo que el Señor Espíritu Santo lo compara con la lámpara de Aladino. ¡Qué blasfemia! Cuidado, no se metan con el Señor Espíritu Santo, hay que respetarlo. Él es el Señor Espíritu Santo. Y cuidado con respetar al Señor Jesús en este tiempo, porque estaría blasfemando. En ese tiempo el Señor Jesús, cuando dijo eso, Él no había sido glorificado. Pero Él ahorita está glorificado. Usted no me ponga a decirle ni Chuchito, ni nada de eso. Él es el Señor Jesús sentado a la diestra del todo. Hable con respeto. Nada de blasfemias. Tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, hermanos. Nosotros estamos en unos tiempos tan peligrosos que nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Cuidado con decir en este tiempo, porque en la agenda de ahorita, la agenda 2030, entonces ahora a las iglesias les van a prohibir hablar de las cosas correctas, del amor familiar. Ya algunos pastores los han disciplinado por eso, les cierran los canales y todo. Y que entonces tenemos que hablar de que no, que tranquilos, que cualquiera puede ser familia. Dos o 4 o como sea, un relajo impresionante. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Decirle a lo malo bueno y bueno a lo malo. Que la iglesia no, que nosotros podemos participar del Halloween porque podemos atraer a la gente. No, nosotros no podemos usar las tinieblas para mostrar la luz. No, hermanos. No, tenemos que cuidarnos. Estamos viviendo el último tiempo, hermanos, estamos viviendo el último tiempo. En cualquier momentico viene el Señor. Estemos listos. El Señor dijo que no sabíamos el día y la hora, pero las señales sí nos las mostró. Ya casi llegamos a Mateo 24. Las señales sí nos las mostró y no podemos negar, por muy torpe que seamos, que las señales están dadas. Por muy torpes que seamos, no podemos negar decir, uy, sí, ya es el tiempo, el Señor Jesús viene. Ya, todas las señales, ya casi entramos a estudiar Mateo 24, va a ser más o menos en enero que empezamos Mateo 24. Dios, es miedoso ver cómo han cambiado, ya en algunos países están persiguiendo a la iglesia, ya están persiguiendo a muchos, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cómo comprobamos que somos del grupo que finalmente obedeció la orden del Padre de trabajar en su viña? Comprobamos que somos los hijos que atendimos la orden del Señor cuando nosotros, como viña del Señor, nos hemos despedregado, hemos arrancado todo esto estorbo. Todo estorbo, esto nos estorba, esa ira, esos malos pensamientos, esa maledicencia, esa blasfemia, esa pereza, eso nos estorba, hermanos. Eso no muestra que nosotros seamos hijos de Dios. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y ahora vamos a mirar el último punto, que es el más largo. Ya sabemos que nos tenemos que rodear con santidad, que tenemos que despedregarnos de todos estos estorbos. Y ahora vamos a mirar
qué es lo que tenemos que sembrar, cuáles son las vides escogidas que usted y yo tenemos que sembrar en nuestra vida. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. ¿Cuáles son las vides escogidas que usted y yo tenemos que sembrar? Entonces, segunda de Pedro nos muestra en 1, 5 al 8 cuáles son esas vides. Dice Pedro, vosotros también poniendo o añadiendo, si le quiere decir, toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué tengo que añadirle? O siempre, además de la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, dice la palabra. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos van a dejar estar ociosos. Mire la siembra que tenemos que hacer. Estas son las vides escogidas que Dios quiere que sí sembremos. Usted no siembre eso de positivismo, no siembre cosas de la nueva era, no siembre nuevas doctrinas, porque es que no hay nuevas doctrinas, las doctrinas están aquí. No siembre eso, mire lo que dice, añadir, entonces miremos lo que tenemos que sembrar. Lo primero que tenemos que sembrar es ¿qué? Fe. ¿Cuál tipo de fe? Ya vimos que hay varios tipos de fe. Yo no voy a sembrar la fe histórica. Y sí, yo sé que el Señor Jesús existió porque yo lo leí en el libro de historia, y además el libro de historia dice antes de Cristo y después de Cristo. No, la fe salvífica, la fe de Hebreos 11 que dice que fe es certeza de lo que se espera y convicción, certeza y convicción de mi Señor Jesús. ¿Qué más le tengo que sembrar a mi vida? Virtud, ya vamos a ver cada una de estas. ¿Qué más le tengo que sembrar? Conocimiento, lo que estamos haciendo en este día. Estamos sembrando conocimiento. Usted vino a añadirle conocimiento a su vida. ¿Qué más le tengo que sembrar? Ay, dominio propio. Dios, ten misericordia. ¿Qué más? Paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Miren la diferencia que pone afecto fraternal y amor. Confundimos. Ahorita vamos a ver la diferencia. Confundimos. Entonces, la tercera acción que usted y yo debemos hacer para comprobar que de verdad somos esos hijos que dijeron sí quiero, sí voy, y efectivamente fue, es la siembra de vides escogidas. Ya nosotros nos rodeamos con santidad, ya despedregamos el terreno, arrancamos todos esos estorbos y ahora estamos listos para sembrar las vides escogidas. Esos son los hijos que están obedeciendo al Padre. Esta siembra representa un continuo perfeccionamiento. Esto no fue de un día. Ahí no dice esas cosechas cada cuánto, eso es todos los días. Es espiritual. No es la siembra, yo creo que el fruto que más se demora en dar es la piña. Creo que la piña se demora como 4 o 5 años. No, nosotros tenemos que mirar que esto es de todos los días, continuamente perfeccionándonos. Cuanto tiempito nos quede, debemos estar conscientes de que tenemos un proceso de renovación todo el tiempo, renovando mi mente, renovando mi vida, que no se detiene. Tenemos que estar dispuestos a aprender, a atesorar conocimiento hasta el día en que el Señor nos lleve. Estamos aprendiendo hasta ese día. No podemos decir, no, yo ya me las sé todas. Yo ya he leído la Biblia, yo no sé cuántas veces. No, cada vez que leemos la Biblia Dios nos enseña cosas nuevas, hermano. Entonces estemos dispuestos a aprender todos los días de la palabra de Dios. Ojo, esté dispuesto a aprender todos los días ¿de quién? De la palabra de Dios. No tenga comezón de oír. No tenga comezón de oír. No nos cansemos de escudriñar la palabra de Dios.
no tengamos comezón de oír. Mucha gente se ha ido porque tiene comezón de oír. Alguna mujer yo le decía algún tiempo, mire, por estar aquí y allá, finalmente no es de ningún lado. Cuando se fue a esta iglesia dijo que aquí no se movía el Señor Espíritu Santo, que allá donde ella iba sí se movía el Señor Espíritu Santo, que la machera para saber que le salió bien rara esa congregación donde se estaba congregando. Ya salió y está en otra. Bien rara la congregación. Oiga, nosotros tenemos que tener comezón de oír, ¿sabe qué? De oír la palabra de Dios, no al fulano que está de moda, no al locutor que habla positivismo, no al hombre que habla súper bien, pero ¿de verdad está enseñando la palabra de Dios? ¿O está enseñando para manipularlo y hacer lo que él quiere? Entonces siempre las vidas escogidas de la palabra de Dios es lo que tenemos que agregarle. Miremos las vides escogidas que debemos sembrar. Fe. Oiga, siémbrese de fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el ¿qué? Ahí dice Romanos 10:17. Ese versículo me encanta. Así que la fe es ¿por qué? ¿Y el oír? O ahí dice, la fe es porque usted hizo una oración de fe y ya, creyó. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu. De tanto escuchar la palabra, su espíritu se renueva. Entonces, la fe viene ¿por qué? Entonces, yo tengo que empezar a enseñarle, si usted quiere compartirle a alguien, empiece a enseñarle la palabra. Cuando ya la persona ha entendido, ha creído, ahí sí la persona toma la decisión de ser cristiano. Y hasta la misma persona le dice, yo quiero ir a la iglesia. Entonces es una convicción de Dios y su palabra. Tiene que haber firmeza y seguridad en Dios. Esa es la fe que Dios nos demanda. No fe, porque hay muchos que creen tener fe, pero están creyendo en un hombre. Ay, no, es que si no es mi pastor, no, es que ese pastor, no, mejor dicho, no es si no es la hermana fulana de tal, no. Usted tiene que poner fe y seguridad en Dios y su palabra. No fe y seguridad en una persona, en una congregación, en un movimiento, porque nos podemos dañar. Entonces dice que tenemos que tener es fe y convicción, dice fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Tenemos certeza de las promesas que Dios nos ha dado, convicción de que Dios nos ha prometido y lo va a cumplir. Tenemos que tener virtud, dice añadirle a nuestra fe, virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es excelencia moral. Tenemos que ser rectos, hermanos. Por eso yo soy cansono con algunos hermanos. Por amor al Señor, que no duden de su rectitud. Que no duden. Porque si dudan de su rectitud, ¿de quién dudan, hermano? De Dios. Fulano de tal, no, eso como que no es honesto. Me está robando. No, oiga, tengamos excelencia moral, tan rectos. Me encanta la expresión de los enemigos de Daniel. Querían ponerle una trampa y dijeron, no, pero con este hombre no le encontramos nada. La única manera de hacerlo caer es con relación a su creencia. Y es cuando se inventan el decreto de que quien no se postre a adorar a pedirle al Nabucodonosor o que le ore a otro Dios, lo iban a echar al foso de los leones. Y Daniel era tan recto que siguió adorando a Dios. Y a raíz de eso, Nabucodonosor dijo que tenían que adorar al Dios de Daniel, de lo recto que fueron. Rectos, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, nosotros no vamos a postrar. Si Dios quiere nos libra y si no, pues nos vamos, pero no vamos a postrar. Rectos, hermanos. Tan rectos que ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Se habían rodeado de santidad, hermano, no se contamine con la comida consagrada a ídolos.
excelencia moral, tenemos que ser excelentes moralmente, hermanos. Mire, estamos viendo el último tiempo, preocúpese de que estemos bien, porque sin santidad nadie ve a Dios. Tenemos que preocuparnos de eso. Conocimiento, tenemos que sembrar conocimiento, el saber, el entendimiento, la ciencia, el discernimiento de Dios, es eso. Dice: Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, dice Proverbios 2:6. De la boca de Dios, no dice de la boca del superprofeta, del superapóstol, de la superhermana, nada. De la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿a quién le tiene que usted escuchar? A Dios. ¿Usted a quién está escuchando esta mañana? Esa palabra que está ahí. Nosotros tenemos que tener conocimiento que viene de Dios, conocer. Tenemos que tener dominio propio, control de uno mismo. Tenemos que ser templados, hermanos. Templados no es furiosones, no. Templado es que su sí es sí, su no es no, se domina, no se sale de los chiros, tiene dominio propio, control de uno mismo. Paciencia es saber esperar, aceptar y recibir. Que sepamos esperar, que sepamos aceptar y que sepamos recibir. El Señor viene pronto, hermanos. Que estemos listos, de verdad. Que estemos listos para que nos encuentre sembrados de vides escogidas. Que tengamos piedad. ¿Qué es piedad? Notemos que piedad no es lo mismo que fe. Piedad es la demostración visible de mi fe genuina. Ay, tan piadoso, porque demuestro mi fe. No como le decían a uno: ay, no, es que es lambeladrillos porque iba a la iglesia todos los domingos y fiestas de guardar. No, esa no es la piedad, porque yo puedo ir y demostrar, pero la vida mía da mal testimonio. La piedad es que yo demuestre mi fe, que se me note que yo creo en el Señor. Entonces yo digo que yo creo en el Señor, pero entonces apenas cualquier problema, entonces voy donde la señora que lee la taza de teatro a ver qué pasará. Eso no es piedad, eso estoy demostrando que soy un impío, no una mujer que cree en el Señor. Es la demostración visible de mi fe genuina en el Señor. Yo le creo al Señor. Afecto fraternal es el amor entre hermanos, el amor que debe haber en la congregación. Nos preocupamos los unos por los otros, nos preocupan. Cuando ustedes me llaman y me dicen que oré por tal persona, nosotros oramos, nos preocupa. Inmediatamente yo le escribo a Martica, que es la encargada de la intercesión, para que le diga al grupo que oremos. Ahorita estamos orando por la hermana Mariela Torres, que tiene unos problemas de corazón serios. Entonces oremos por ella, que el Señor Jesús tenga misericordia de ella, que envíe su palabra y la sane y la libre de ruina. Nos preocupan los hermanos. Entonces llámenos cuando tengan alguna circunstancia, porque nosotros tenemos que practicar el amor fraternal. El amor fraternal es que ustedes nos preocupan. Y como nos preocupan, también hay disciplina. Dice el Señor que el Señor al que ama, ¿qué pasa? Si se deja sin disciplina, ¿qué dice el Señor? No es hijo. El amor fraternal también nos preocupa, no queremos que ninguno se pierda, que mi Señor de verdad los convenza. Y amor, entonces aquí la diferencia del afecto fraternal y el amor. El amor es el Dios descrito en Corintios 13, en 1 Corintios 13. Dice la palabra en 1 Juan 1:8, en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Entonces, amor es que yo tengo a Dios en mi vida. Y como tengo a Dios en mi vida, yo lo puedo manifestar. Y se nota que Dios está en mí. Leamos 1 Corintios 13, rápidamente. Entonces, cuando usted lee 1 Corintios 13, ¿de verdad usted ama de esta manera? ¿Con el amor de Dios? ¿Sí o no? Entonces dice en 1 Corintios 13,
el amor desde el 4. ¿El amor cómo es? Sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces yo digo, yo tengo amor, tengo a Dios en mi corazón. De verdad, yo no tengo envidia. Si Dios está en mí, yo no puedo tener envidia de nadie. Si Dios está en mí, tengo que estar dispuesta a sufrir rechazo, nos rechazan, hablan de nosotros, murmuran, nos abandonan. No crea, hemos sufrido golpes duros. El corazón de Mario y mío a veces ha sangrado, le ha dolido. Personas que uno amaba muchísimo y simplemente se fueron, que queremos algo diferente, algo nuevo. Nos dolió, sufrido, pero seguimos. Es benigno, hace bien, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido. Esto de hacer algo indebido tenemos que tener mucho cuidado. A veces decimos, no, yo no hago nada indebido, ¿de verdad? ¿Usted no dijo mentiritas allá en la declaración de renta? Dios no guarde. Y le digo a Enrique, que es el que nos hace la declaración de renta, nunca nos permita hacer nada indebido, Enrique. En ningún punto. Que no hagamos nada indebido ni con el gobierno, ni con los hermanos, ni en nuestra vida familiar, ni mucho menos con Dios. Indebido es una cosa chiquitica. Ay, pero que hay problema. Escriba ahí tanto porque pues, me evito el pagar el impuesto. No, señor, no importa, toca pagar el impuesto. Nada indebido. Usted como ciudadano no haga nada indebido. Si le toca declarar la renta, declare la renta. Si le toca pagar la seguridad, pague la seguridad. Nos toca, no hagamos nada indebido. Y uno dice, no, pero es que yo no cometo nada indebido porque pensamos en matar, robar y destruir las cosas que hace el diablo. No, pero indebido también son cosas bobas, cosas sencillas. Hagámoslo todo correctamente, decentemente, no hagamos nada indebido. Si yo no debo recibir ese dinero, no lo recibo. Tenemos que seamos correctos en todo. No nos vamos a condenar ni por 5 pesos ni por 5,000 millones de pesos, hermanos. No vale la pena. Pero usted dice, son solamente 5 pesos o 5,000 pesos, que es el billete chiquito de hoy en día, o 2,000. Pero por 2,000 pesos yo me puedo condenar si yo robo o si hago algo indebido para ganarme 2,000 pesos. ¿Será que sí? Porque se llama robo. Entonces nosotros no vamos a hacer nada indebido. No hagamos nada indebido, hermanos, si tenemos a Dios. No busquemos lo nuestro, no nos irritemos, no guardemos rencor, no nos gocemos de la injusticia, gocémonos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Gocémonos del Señor Jesús. Gocémonos de Él, no nos gocemos en otras cosas. Creámosle al Señor, esperemos en el Señor, soportemos en el Señor. Eso es tener el amor. El amor nunca deja de ser. Entonces, estas son las vides escogidas que tenemos que sembrar en nuestra vida. Si las tenemos sembradas, hermanos, somos de los hijos obedientes que estamos obedeciendo la orden del Padre de trabajar en nuestra viña. No es solamente ir un día a una iglesia y ya yo fui, no me preocupo de nada más. ¿Sabe que Dios lo sabe todo? Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe todas las veces que esa chica ha fornicado. Dios sabe todas las veces que le ha mentido a la madre, al padre. Pero Dios lo sabe. Entonces, ¿qué saca con mentir? Nada. Entonces, como último punto, comprobamos que somos los hijos que atendimos la orden del Señor cuando nosotros hemos sembrado las vides escogidas que nos enseña la palabra en la viña del Señor. ¿Usted las ha sembrado? Entonces estamos bien. Entonces, concluimos en esta mañana que nosotros comprobamos que somos del grupo de los hijos que arrepentidos hemos obedecido la orden del Padre de ir hoy
a trabajar en su viña, o sea que hoy yo me tengo que rodear de santidad, hoy yo tengo que despedregar mi vida, hoy yo tengo que sembrar de vidas escogidas. No es solamente para un día. Todos los días el Señor nos da la misma orden: vaya hoy a trabajar a mi viña. ¿Cuándo hemos cercado la viña del Señor con santidad? Si usted se cerca con santidad, más bueno, porque ya usted no resiste, o los demás no lo resisten a usted. Cuando hemos despedregado la vida del Señor y nos hemos quitado toda esa ira, maledicencia, todas esas blasfemias, todo eso. Y nosotros somos del grupo de los hijos que arrepentidos hemos obedecido la orden del Señor cuando hemos sembrado las vides escogidas en su viña. No cualquier cosa, hermano, no cualquier cosa. Porque hay muchos que dicen: no, yo ya sembré, hoy sembré, pero es de verdad la palabra de Dios. Es verdad el amor de Dios, es verdad la fe, es verdad lo que me hace crecer, es verdad todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en lo que yo pienso, o pienso en vanidades ilusorias. Cada uno mírese en ese espejo, a ver si está bien compuesto. Hay oportunidad, el Señor no ha venido. Entonces, si todavía no nos hemos acercado a santidad, nos podemos acercar hoy mismo con la palabra. Si no nos hemos despedregado, nos podemos despedregar hoy mismo. Pidámosle al Señor Espíritu Santo que nos ayude. Si no hemos sembrado, nos podemos sembrar hoy mismo. Sembrémonos de las vides escogidas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude de verdad a ser estos hijos fieles. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu amor misericordioso con nosotros, Señor. Queremos pedirte perdón, Dios, porque son muchos detallitos, Señor. Son muchos detalles de tu palabra, Señor, pero son tan importantes, Padre. Solo son 3 cosas según Isaías 5. Tenemos que cercar, despedregar y sembrar, pero mira cuántas cosas involucran de nuestra vida, Señor. Señor, te suplicamos que nos ayudes a rodear nuestra vida siempre, cercarla con la santidad. Ninguna comunión con los de afuera, Padre. Ninguna participación con las tinieblas. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a despedregarnos, a sacarnos todos esos estorbos de nuestra vida, a renovar nuestra mente, Señor, a renovar todo nuestro ser, Dios mío. Y ayúdanos, Padre, a sembrar estas maravillosas vides escogidas, Dios mío. Oh, Padre, qué maravilloso, Señor. Tenemos que sembrar, Dios mío, esa fe, esa virtud, esa excelencia, esa rectitud, ese conocerte más cada día, ese dominio propio, esa paciencia, esa piedad, ese afecto fraternal y ese amor, Padre. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque sí queremos ir a tu presencia. Tú vienes pronto, estás dando tiempo para que muchos estemos en santidad, porque bien claro lo dice tu palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Y cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Y cosa terrible, Dios, es ir al infierno, Señor. Ayúdanos a ir a ti cuando tú vengas por tu iglesia dentro de poco, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.